Con 14 minutos. Y algo que nos preocupa, yo diría que muchísimo, los resultados de un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la conocida OCDE, determinaron que Chile, nuestro país, es el segundo con aranceles más caros en la agrupación después de Estados Unidos y a su vez seguido por Japón con una diferencia en promedio de 1,2 millones de pesos anuales. Queremos hablar sobre este tema y para eso estamos junto a Ariel Ramos, investigador de Política Educativa, Educación 2020. Respecto de estos costos, Ariel, tan altos de la educación cuando hablamos que el ideal, y ha sido un tema súper tratado y no ajeno a polémica, que la gran mayoría de las personas pueda lograr tener un título universitario, sobre todo en un país donde las carreras técnicas todavía no son lo valoradas que son en países sí desarrollados. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Efectivamente, hace un par de días se conoció esta información del Education at Glance de la OCDE, que no nos dice mucha información nueva, es una realidad que nosotros ya conocíamos y que se dio bastante, estuvo en la palestra durante las movilizaciones del 2011, cuando dentro de las banderas de lucha siempre se hablaba de que Chile tenía dentro del concierto internacional los aranceles más caros del mundo, o uno de los más caros del mundo. Ahora, hay que explicar un poco por qué se produce esto, haciendo ciertas precisiones respecto de que nosotros tenemos el segundo arancel dentro de las universidades estatales más caro del mundo, solo después de Estados Unidos. En el caso de las universidades privadas, ese arancel, si bien es cierto, es alto, no es dentro de los más altos del mundo. Bueno, pero ahí se promedió con los institutos técnicos también, ¿no? Sí, se promedió con los institutos técnicos, lo que baja un poco la cifra. Ahí lo preocupante nuevamente es el arancel que están cobrando nuestras universidades estatales. Y ahí dentro de las explicaciones que manejamos nosotros tiene mucho que ver con el modelo de financiamiento el modelo de financiamiento que existe hoy día y sobre el cual se basan muchos de los ingresos que reciben nuestras universidades estatales. Y este modelo está muy relacionado con los aranceles que reciben, dado que está fuertemente enfocado en la demanda, que son el financiamiento hacia los estudiantes. Muchas de las ayudas estatales, la gratuidad, por ejemplo, las becas y crédito, son financiamiento a la demanda que se le entregan a los estudiantes y son los estudiantes los que después pueden o le devuelven entregan estos recursos a las universidades. Y las universidades estatales, sobre todo, tienen bajo financiamiento basal. Y parte de ese financiamiento es el que les permitiría, o entendemos nosotros, permitiría bajar los aranceles. Claro, pero ellos dicen que han debido subir los productos de estas becas, pero que finalmente, por mucho que sea un modelo que puede funcionar en otros países, en el nuestro nos está demostrando que no funciona, porque todavía hay muchísima gente que no tiene la oportunidad, teniendo capacidades súper altas, de poder ingresar a la universidad, solamente por un tema de plata. Efectivamente, eso es un fenómeno que hoy día ocurre. Ciertamente, ayudas como la gratuidad van en esa línea y también otros mecanismos relacionados con los accesos inclusivos. Ahí están programas como el PASE, que no tan solo se preocupan de dar recursos a los estudiantes, sino que también se preocupan de que aquellos estudiantes dentro de contextos vulnerables que tengan las capacidades para estudiar pueda asegurársele un ingreso a esos estudiantes a las universidades y a las carreras que ellos prefieran. En ese sentido hemos avanzado. Efectivamente, lo que nos dice la OCDE en estos informes es que todavía nos queda camino por recorrer y esos son los desafíos que debiésemos nosotros mirar de aquí a un horizonte más largo, dejar de pensar un poco en esta como lógica de los 4 años de gobierno donde cambian las coaliciones, cambian los gobiernos, cambian las políticas y no somos capaces de ponernos de acuerdo en establecer una política de largo plazo, una política de Estado que pueda orientar hacia dónde queremos nosotros seguir tanto en la educación escolar como en la educación superior. Es que además este tema que yo creo que es súper importante lo que nos mencionas, que estos cambios constantes que se van dando también hacen que los jóvenes no solamente no puedan costearlo, nunca tengan 100% claro hacia dónde va la cosa, y partiendo por la educación escolar, con los cambios que tenemos ahora respecto de la financiación de los colegios, de las escuelas subvencionadas, después respecto de incluso la prueba para entrar a las universidades, y también van cambiando que las notas si rigen, que si no rigen, que cuánto es el porcentaje, etcétera, lo que lleva a que muchas familias cambien a sus hijos de colegios para poder tener un mejor promedio al final de eso, sino que también esta desmotivación, que es un punto súper importante respecto de otro tema que quiero que toquemos después, que son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, los conocidos niní. Los niní. Pero bueno, dejemos eso todavía ahí un poquitito encima de la mesa, pero no a tratarlo,
¿cuál debería ser el modelo que deberíamos tratar de seguir en el mediano plazo? Ya ni siquiera en el corto, pero en el mediano plazo, cosa que convengamos que es fundamental la educación para que una sociedad pueda salir adelante. Efectivamente, bueno, ahí podemos separar un poco la problemática. Por una parte, centrarnos en la educación escolar, cómo yo voy motivando los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí nosotros en Educación 2020 hemos estado trabajando en un programa de innovación pedagógica que se centra en lo que sucede en la sala de clase. Entonces, lo que hemos visto es que hoy día tenemos un modelo de enseñanza que es el mismo modelo que tuvimos hace 50 años y que tenemos hace 100 años atrás. Y urge cambiar la metodología de las prácticas en la sala de clase. Urge la innovación pedagógica. Y eso es una de las banderas que nosotros hemos estado trabajando fuertemente con establecimientos y lo que queremos trabajar en términos de política pública. ¿Y por qué queremos hacer eso? Para precisamente motivar los aprendizajes de los estudiantes. Muchas veces estamos hablando del derecho a la educación y nosotros hemos dicho que hay que avanzar no tan solo en el derecho a la educación, sino que también en el derecho al aprender, en el derecho a que los estudiantes no pierdan por así decirlo, no pierdan el tiempo en la sala de clase aburriéndose porque no entienden lo que leen, porque no entienden al profesor, porque les parece aburrido. Ahí es un tema importante de motivar los aprendizajes. Y por otro lado, en educación superior, consolidar las ayudas que hoy día se han avanzado en términos de becas y créditos, principalmente becas y perfeccionar el sistema de la gratuidad. ¿Ya? Hay un tema importante hoy día de que seguimos en un modelo de gratuidad que está por ley de presupuesto. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que año a año estamos discutiendo cuánto es la plata que le vamos a otorgar a los estudiantes a través de la gratuidad y no estamos estableciendo un presupuesto fijo. Eso entrega un poco de incertidumbre a los estudiantes que finalmente año a año tienen que estar viendo hasta cuánto avanzamos. Es importante que nos podamos poner de acuerdo todos los sectores respecto de establecer no el mecanismo vía ley de presupuesto, sino un mecanismo fijo de gratuidad. También avanzar en los sistemas de ingreso que sean más participativos, ingresos como el PASE, que no estén tan solo centrados en el rendimiento académico, sino que respeten las trayectorias de los estudiantes, haciéndose cargo de que existen diferentes realidades por los tipos de establecimientos. Yo tengo hoy día un estudiante que es esforzado en educación municipal, pero que por el contexto en el que se mueve tiene, dado como el carácter regresivo que tiene la PSU en ese sentido, pueda asegurarse el ingreso a la educación superior. Ariel, en ese sentido, y me ha tocado en varias ocasiones con distintos paneles discutir el tema de la educación, y de verdad que lamentablemente cada vez me ha tocado llegar, incluso con quienes estamos discutiendo, más o menos a la misma conclusión. ¿Dónde partimos? A ver, partimos con los cambios que se hicieron en la ley de inclusión y de carrera docente. Partimos con el exceso de horas que trabajan los profesores hoy día en el aula, que es casi el doble, un tercio más de lo que pide la OCDE. Continuamos con la educación, o ponemos todas las fichas en la educación primaria, ¿verdad?, antes del colegio, para que los niños empiecen con una buena base y no tengan estas diferencias de las cuales estás hablando tú, dependiendo del medio en donde se desarrollan. Seguimos con la educación universitaria y le damos gratuidad a todos para que realmente podamos potenciar las capacidades que existen en nuestro país. Y en serio que cada vez me quedo como de manos atadas y digo, esto es un pulpo. ¿Y dónde llegamos primero? ¿Cuáles conclusiones han sacado ustedes? Bueno, dentro de las conclusiones, nosotros creemos que se pueden avanzar en distintos frentes. Es importante, y lo hemos dicho en el Plan Nacional que nosotros lanzamos hace un tiempo, que urge avanzar primero en educación inicial. ¿Ya? Digamos que ahí es donde están puestos todos los huevos para, de ahí en adelante, mejorar en educación. Independiente de que podamos avanzar en educación inicial, también es importante seguir asegurando el derecho a la educación en el sistema escolar. Para eso se han hecho avances como la ley de inclusión, que asegura el derecho a la educación, se han hecho avances importantes en carrera docente, y lo que estamos esperando es que se apruebe el proyecto de desmunicipalización, que otorga un nuevo sistema de administración a los colegios públicos, donde el espíritu del giro único, que es lo que nosotros, dentro de las cosas que más valoramos, esperamos que eso contribuya a mejorar la educación pública del país y desde ahí ir avanzando. Por otro lado, en educación superior también creemos que es importante avanzar, y sobre todo lo importante hoy día es ordenar la casa. O sea, tenemos un sistema altamente desregulado donde crecen universidades privadas, donde crece una oferta privada bastante grande,
Si vemos hoy día las cifras, tenemos cerca de 12.000 programas para 1.200.000 estudiantes. Eso nos da como un promedio de 100 estudiantes por carrera. Eso es bastante bajo y habla de que tenemos que avanzar bastante ahí, ¿ya? Entonces, y podemos ir potenciar, avanzando, por ejemplo, en distintas líneas. las carreras técnicas, porque de nuevo siempre nos tratamos de comparar con estas grandes economías, con la educación del mundo, nos llenamos de estrellas diciendo que nuestras universidades acogen a estudiantes extranjeros porque tenemos tan buena fama en el exterior. Pero al final del día, los propios estudiantes nacionales no pueden llegar a estudiar en una carrera universitaria porque las expectativas están todas puestas ahí. Y en este caso ni siquiera son valoradas las carreras técnicas que en muchos países europeos son muy bien pagadas, y partiendo por la carrera docente, que incluso tiene un 10% menos de la remuneración promedio que tienen los profesores, exactamente iguales, acorde de nuevo a la OCDE. Claro, efectivamente, ahí tenemos una deuda importante con la educación técnica en educación escolar y en educación superior, ¿ya? También nosotros hemos hablado bastante de que Chile vive un fenómeno de universititis, donde todo está centrado en la universidad, ¿ya? Y hemos dejado bastante de lado la educación técnico-profesional. Entonces ahí es donde, o sea, uno se hace la pregunta, ¿hacia dónde debemos avanzar? En educación escolar lo que nosotros debiésemos primero preocuparnos es cómo están aprendiendo nuevamente nuestros estudiantes de la educación técnico-profesional y qué oportunidades les estamos dando. O sea, cómo se vincula la oferta de la educación TP en el ambiente escolar con el territorio. O sea, qué oportunidades van a tener esos estudiantes. Por ejemplo, que nosotros hemos visto harto en la experiencia que tenemos en la Araucanía, donde tenemos estudiantes que estudian carreras de administración, en un contexto donde en la Araucanía tenemos que las principales industrias están relacionadas a lo forestal, a lo agrícola, a lo ganadero, y después salen de la educación sin las herramientas necesarias para poder insertarse en el mundo. Entonces, volviendo a lo que me decías antes de estos niní, ahí se explica bastante de por qué tenemos un alto porcentaje. O sea, no somos capaces hoy día de articular una oferta que esté de acuerdo con las necesidades productivas del país. Eso por una parte. Y por otro, tampoco somos capaces de incentivar a nuestros estudiantes, vuelvo al punto, con los aprendizajes. Entonces yo no le estoy entregando herramientas para que esos estudiantes, que el día de hoy van a ser los ciudadanos, trabajadores del país, puedan desenvolverse adecuadamente de acuerdo como los desafíos que impone el siglo XXI. Ese fenómeno, y qué bueno que lo volviste a tocar, ese fenómeno es una situación que se está dando hace ya, yo diría que varios años, tal vez en nuestro país se está registrando en el último tiempo, pero hablamos de en los sectores más vulnerables entre un 40 y un 60%, pero también no solamente por un tema de oportunidades, del cuidado de los hijos muchas veces, en los hombres principalmente por la salud, es la justificación, sino que también en estratos que son muy altos, que llama la atención por esta desmotivación. Entonces, ¿cómo solucionamos esos dos frentes que son muy distintos, en el cual unos dicen, bueno, estudié, saqué la carrera y todo, pero el trabajo que me están ofreciendo el mercado no me termina de motivar, me quedo en la casa de mis papás y ni estudio ni trabajo? Y este otro segmento muy potente, porque si hablamos de más de un 50% muchas veces de la población juvenil, que tampoco tiene la oportunidad o que, de nuevo, estaba leyendo hoy el alto porcentaje de licencias médicas que en el mayor rango etario es entre los 25 y los 35 años. Claro, que uno no lo podría entender, diría, ¿pero por qué? Pero eso también obedece a una gran falta de motivación. Sí, también puede ser por el estrés o el shock que provoca el pasar de... Pero quiere decir que la preparación que le estamos dando no es la suficiente, entonces, pues no puede ser que jóvenes que deberían tener todo el ímpetu para salir a trabajar, estudian, se preparan y se encuentran con un mundo laboral que es totalmente ajeno y que los hace tener estos estrés y estos shocks que los lleva a decir, necesito una licencia médica. Claro, efectivamente, ahí vuelvo a lo que tocaba antes de mirar los aprendizajes. Hoy día nosotros seguimos anclados en desarrollar o entregar conocimiento, pero no necesariamente en desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes, en que ellos sean como autónomos en su proceso de aprendizaje y puedan entender cómo es lo que aprenden. Y eso a la larga te significaría que o sea, cuando eres capaz de reflexionar sobre cómo aprendes, puedes enfrentar de mejor manera distintos desafíos, porque tienes herramientas básicas, competencias genéricas, que te permiten enfrentarte a esos desafíos. Eso por una parte. En el caso de la educación técnica, y aquí volviendo también al tema de hacia dónde debemos avanzar, es importante que nosotros desde un comienzo podamos también acercar a los estudiantes cuando están en el sistema escolar hacia lo que va a ser el mundo del trabajo, ¿ya? Y ahí nosotros también, dentro del Plan Educación 2020 y también dentro del trabajo que hacemos como fundación, hemos desarrollado iniciativas que van en esa línea. O sea que proyecto Experiencia Empresa
que acercan a los estudiantes para que ellos conozcan de qué se trata el mundo del trabajo y puedan resignificar su propio proceso, porque ellos viven una experiencia con un tutor que los acompaña, que les dice, mira, así es, de esto se trata el trabajo, esto es lo que hay que hacer, y ellos también van ligando ese conocimiento con su proceso de aprendizaje y se va generando esta sinergia positiva que después tiene impacto en que ese estudiante no se pierda y pueda seguir en el sistema. Ariel, en ese sentido, justamente lo que te iba a preguntar, ¿nos falta práctica, nos falta manos a la obra? Estamos entregando muchos conocimientos de libros, pero no necesariamente los estamos dejando que se empiecen a desarrollar tal vez de una manera un poco anterior. No muchos estudiantes, en la medida en lo que pueden. Hay muchos que tienen que trabajar a la par para poder costearse su carrera, pero trabajan en un rubro que es totalmente ajeno a lo que están estudiando. Pero tal vez se necesitarían más jornadas en las prácticas o preprácticas laborales para que se puedan ir rozando, para que puedan tener un poco más lo que se llama en nuestro rubro tener más calle. Efectivamente, debiésemos nosotros avanzar en esa línea, al menos volviendo al tema de la educación técnico-profesional y también ligándolo con las propuestas que hemos desarrollado en el plan de 2020, nosotros lo que proponemos ahí como una de las medidas es poder avanzar de a poco hacia un sistema dual, como lo tienen algunos de los países desarrollados que tienen más desarrollada la educación técnico-profesional, ¿ya? Y en ese sentido lo que hacen estos países es ir, por una parte, mezclando como la entrega de conocimientos, el desarrollo de la habilidad, y por otro lado, ir haciendo que los estudiantes vayan conociendo de primera fuente el trabajo. Ariel, y así se va generando esa sinergia. Y en ese sentido, cuando hemos hecho estudios, hemos analizado, ¿cuánto nos falta? Más o menos. Porque de verdad que yo creo que es un tema súper vigente, que se trata mucho, pero que muchas veces vemos como las autoridades terminan dándose vuelta en el mismo vaso, en el mismo plato, y no llegamos a concretar. Concretamos una cosa, como tú bien decías al principio, después de 4 años esa misma política no se va a cambiar, entonces ahora va a ser diferente. Sí, lo complejo es que falta ponernos de acuerdo en generar esta política de Estado. O sea, tenemos ciertas señales. En el caso del proyecto de desmunicipalización, uno de los puntos fuertes que tiene es que este proyecto crea una política nacional de educación pública. La idea es tomar esos ejemplos, no tan solo en educación escolar, que también podamos hacer lo mismo en educación superior, crear diferentes consejos que nos digan hacia dónde avanzar con acuerdo de política de Estado. Suena fácil, pero lo complejo ahí es poder ponernos de acuerdo entre los distintos sectores. Claro que sí, ojalá que se logre, porque de verdad que es súper complicado exigirles a los jóvenes cuando ni siquiera nosotros les estamos dando los lineamientos que son necesarios para que ellos puedan seguir un camino y tener claro hacia dónde va y qué es lo que ellos pueden optar dentro de ese camino, si les estamos cambiando las reglas del juego inmediatamente. Este fenómeno de los niní de los que hablábamos, ¿crees tú que en nuestro país la curva va en crecimiento? ¿Ya se estanca? ¿Podría bajar? Pero frente a las situaciones que estábamos viendo recién, yo diría que todavía nos queda para seguir subiendo en cifras, ¿o no? Al menos la tendencia dentro del mismo estudio que menciona la OCDE es que ese fenómeno se ha ido estancando. Ahí hay distintas... ¿A nivel nacional nuestro o a nivel mundial? Porque a nivel mundial. Nuevo, sí, a nivel nacional se ha mantenido como en los rangos que está ahora, cercano al 20%. Y ahí influyen distintos factores. Por una parte, hasta dónde yo establezco que va a ser la educación obligatoria. Hoy día lo tenemos hasta los 18 años. Con medidas como la gratuidad, eso pudiese avanzar, porque finalmente uno de los factores fundamentales, que es el costo de la educación, yo de alguna manera lo estoy cubriendo. Pero ahí lo importante es poder avanzar, en el caso de la educación escolar, en la detección temprana de estos casos de estudiantes que de a poco van dando señales de que van a ir desertando del sistema. O sea, por una parte, cuestionarnos respecto a la repitencia escolar. O sea, es una medida efectiva el poder, si es que un estudiante falla en 2 o 3 materias, tener que volver a hacer un año completo respecto de los conocimientos que tiene. Después preocuparnos de cuántos años, mejor dicho, un estudiante va repitiendo. O sea, las cifras que nosotros hemos visto indican que un estudiante que ya se va atrasando 2 o 3 años, es altamente probable que ese estudiante finalmente se convierta en un desertor, en un niní. Entonces, desde las trayectorias educativas, en como una edad inicial temprana en educación escolar, podemos avanzar para desde ahí ir mediante equipos multidisciplinarios, donde no tan solo sea un trabajo de los docentes, porque acá también uno le puede cargar mucho la mano a los docentes, pero también se requiere el trabajo de psicopedagogos, de psicólogos que vayan reforzando como a los estudiantes, dado que
son estudiantes que de a poco se van sintiendo marginados y ellos mismos se van sacando del sistema. Claro que sí, ellos mismos se van alterando y lo peor de eso es que al quedarte esos estudiantes, con estos jóvenes, con un estatus en el cual ni trabajan ni estudian, la recarga va a los adultos y muchas veces los adultos mayores que están a su cargo están como apoderados. Ariel Ramos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, gracias a ti. Que esté muy bien. Hasta luego.